Bienvenido a la segunda temporada de El Profe del Agro, Hablemos de Plantas. En esta temporada, como ya les comenté en el video introductorio, vamos a meternos mucho más a lleno en el mundo de las plantas. Sin embargo, ustedes saben que todos los días traemos unas invitadas muy especiales y el día de hoy les quiero compartir una invitada maravillosa. Es la violeta africana. El nombre científico es Saint Paulia y dependiendo de la especie, Saint Paulia difficile, Saint Paulia, bueno, en fin, hay como 19 Saint Paulias. Se le llama violeta africana porque su origen se da en Tasmania, en toda esta región de África tropical. Y la verdad es que es una planta muy bonita. Es una planta que tiene sus hojas normalmente redondas ovaladas, si se dan cuenta. Tiene unas flores realmente muy lindas y su propagación, la verdad, no es tan complicada. Yo la acabo de propagar, ya tengo 4 pequeñitas de estas. Déjenme en los comentarios del video si quieren que hablemos un poco de la propagación de esta especie en un nuevo video. La verdad sí se demoró un poco. Recuerden que las plantas tienen eh, la virtud de enseñarnos el don de la paciencia. Entonces, yo sé que ahorita en esta pandemia la paciencia nos está llevando a un límite. Entonces, si no quieren probarlo un poco más, pues bueno, dejen para después esta tarea. Pero la verdad, la propagación de esta planta es muy bonita y la verdad es que cuando uno la tiene en este estado, cuando uno aprende ya qué es lo que necesita y cómo lo necesita de poca agua, por ejemplo. Yo la riego por ahí cada semana y la verdad se mantiene muy bonita. Es la violeta africana y bueno, me alegra empezar la segunda temporada con esta planta tan bonita. El día de hoy vamos a hablar, a veces nosotros nos dedicamos a hablar mucho de cultivos, de abonos, de fertilizantes biológicos, de, bueno, un montón de situaciones. Y creo que la mejor manera de empezar esta segunda temporada es hablando sobre el origen de las plantas. Cómo llegaron las plantas a ser esto que son hoy en día y qué tipo de planta es esta. Vamos a poner ahorita más tarde de ejemplo. Entonces, pues espero que les guste mucho el capítulo de hoy. Este capítulo hace parte del complemento de la asignatura Sistemas de Producción Agrícola 2 para los estudiantes de Sistemas de Producción Agrícola 2. Un abrazo desde el programa de Administración de Empresas Agroindustriales de la CUM. Así que bienvenidos y acompáñenme a hablar y aprender sobre el origen de las plantas. Bueno, entonces con relación al origen, discúlpenme que aquí tenía unas presentacioncitas. Se me pasó toda la presentación, pero bueno. Vamos a hablar un poco de la evolución de las plantas. Y cuando hablamos de la evolución de las plantas, hay que hablar de un término muy polémico y es el tema de la evolución. Ustedes dirán, pero profe, ¿por qué la evolución es polémica? Pues resulta, la evolución en el término actual se caracteriza, hay muchas definiciones de evolución, pero una de ellas puede ser que son los cambios que han sufrido las especies para adaptarse al medio y perpetuar su especie. Ese es el término que uno encuentra de manera general y me perdonan los evolucionistas, digamos que estoy resumiendo un poco el término de evolución para poder ir al grano. Ahora, ¿cuál es la polémica que hay con la evolución? Hay gente que no cree en la evolución y ustedes dirán, pero ¿cómo es posible? Pero todavía incluso hay gente que cree en la Tierra plana. No, pero este es un tema muy diferente, porque resulta que la teoría de la evolución se ha quedado en teoría. A pesar de que ha pasado el tiempo, no ha podido llegar a ser ley, como las leyes de Newton, a toda acción una reacción, y eso pasa en cualquier parte, y se repite las veces que usted quiere. En el caso de la teoría de la evolución, se han encontrado fallos en esta teoría. Es decir, muchas veces, por ejemplo, se dice, no, sí, se supone que los humanos provenimos de los simios, el famoso ejemplo, ¿no? Que de los orangutanes, de los todo el tema. Pero ¿por qué en estos momentos no hemos encontrado ese eslabón perdido? Es decir, ¿por qué no hay ese proceso intermedio entre lo que es el simio y el humano? Eso es lo que no se ha encontrado. Porque de un momento a otro, no, ya la evolución está aquí
si fuera así, entre los miles y miles de especies e individuos de estas especies, pues deberían estar estos procesos de, de adaptación justamente a lo que nosotros creemos que se deberían convertir basados en la teoría de la evolución. Y hay realmente muchísimas más fallos. Aquí, por ejemplo, yo les dejo un link en donde se mencionan los 10 errores de Darwin. De por sí, para hablar sinceramente, Darwin no era un científico. Darwin era un monje que no por el hecho de ser monje significa que esté errado, para nada. Pero muchas veces creemos que Darwin era un científico, un biólogo, y no, realmente él vio y él postuló la teoría de la evolución desde el punto de vista del sacerdocio, que era lo que él era en un tiempo, pues él fue, hacía parte de la iglesia y por supuesto que se dedicaba a todo este tema de investigación, muy respetable por supuesto, pero digamos que a veces la academia habla mucho de la evolución y creo que hay unos fallos que sería interesante que evaluáramos. De todas formas, en esta presentación, nosotros, si ustedes lo consideran importante y si les gustaría que debatiéramos, incluso podríamos invitar a alguien a esta grabación, a estos capítulos, para que habláramos un poquito de los errores de la evolución. Me lo dejan ahí en los comentarios si están interesados. Y pues ustedes saben que yo soy muy juicioso leyendo los comentarios. Bueno, entonces pasando ya y haciendo esta claridad, vamos a hablar de la evolución tal cual como lo plantea la teoría de la evolución para no enredarnos un poco en todo este maravilloso proceso del crecimiento de las plantas. ¿Cómo se dio todo este proceso entonces de la evolución de las plantas? Aquí nos dicen que pasaron de algas, briófitas, licopodios, helechos, gimnospermas, angiospermas, que empezaron con bacterias, hongos, algas. Pues sí, uno ve esto y uno dice, pues sí, pero ¿cuál es la secuencia estructurada para nosotros poder entender el por qué sucedieron este tipo de situaciones? Para eso vamos a tener que irnos un poquito más atrás. Y es justamente en las eras que ha tenido y que ha vivido el planeta Tierra. Estamos hablando del Cenozoico, que tiene el cuaternario y el terciario, hace 1.6 millones, 66 millones, 144, 208, 505, llegando al Paleozoico, millones de años. Es decir, cuando hablamos aquí de este tipo de cambios, estamos hablando, el humano llevará que en la Tierra 10.000 años, póngale 2000 antes de Cristo, 2000, ahora hay que decir el AC es antes del COVID y después del COVID, pero bueno, el caso es que todos los procesos de evolución de las plantas se han tomado su tiempo. Y por eso es que justamente el tema de los transgénicos para mí es tan sensible, porque la naturaleza la conocemos después de un proceso muy juicioso de adaptación al medio, como para que el humano venga a jugar con todo este proceso. Es mi punto de vista, pero es muy respetable para quienes estén de acuerdo con los transgénicos. A mí los transgénicos me gustan desde el punto de vista académico, debo decirlo. Me parece que es muy interesante, por ejemplo, la tecnología de cómo pueden meter el gen de una especie en otra. Es supremamente interesante y apasionante. Pero ya sacarlo a nivel comercial, creo yo que todavía nos falta experimentar un poco más. Hablemos entonces de lo que sucedió en el Paleozoico hace 500 millones de años. El planeta no era lo que conocíamos ahorita. Yo no sé si ustedes, tal vez muchos de ustedes no lo hicieron. Yo fui uno de los que hace un tiempo coleccioné el álbum de chocolatinas Jet, en donde la primera, el número uno de los difíciles, era arcaico. Una figura muy parecida a esta que ustedes están viendo, en donde el mundo eran relámpagos, volcanes en erupción y realmente los pocos organismos que ya asomaban un poco la vida eran heterótrofos. ¿Qué significa que eran heterótrofos? Que vivían de lo que había en el ambiente. Ellos mismos no podían fabricar su propio alimento como si lo hacían las plantas. Y el alimento que existía disponible tenía muy poca energía. Realmente empezaron a aprovechar el sulfuro de hidrógeno proveniente justamente de las emisiones de todos estos gases de los volcanes, y posteriormente cuando ya empezó a pasar todo este proceso, empezó a llover bastante y bastante y bastante, pues empezaron a aprovechar el agua y también el CO2 como una fuente de energía, adaptándose justamente a este tipo de circunstancias. Eran condiciones bastante inhóspitas, realmente unos guerreros. Si la teoría de la evolución fuera correcta, pues creo que estos individuos y estas especies
fueron realmente los que permitieron el pasar de la vida y el inicio de la vida tal como hoy la conocemos. Posteriormente llegaron unas bacterias y dentro de esas bacterias fueron evolucionando también y encontramos a las bacterias fotosintéticas, es decir, las primeras que empezaron a aprovechar la energía lumínica, aprovecharon esa excitación que generaban los cuantos de luz en su organismo para poder hacer la fotosíntesis. Vamos a tener un capítulo especial para hablar de fotosíntesis, no se preocupen. Y empezaron a sucederse las reacciones de oxidorreducción. Las reacciones de oxidorreducción en toda la bioquímica, no solo de las plantas, sino en toda la bioquímica en general, son supremamente importantes. En el ciclo de Calvin, en el ciclo de Krebs, se dan reacciones de oxidorreducción en donde se añade un oxígeno a la estructura molecular o se quita, y si pues, se añade es una reacción oxidativa y si se quita es una reacción de reducción, y esta reacción es supremamente importante y empezaron a suceder en este tipo de bacterias fotosintéticas. Posteriormente ya se volvió un poco más complejo el tema de las bacterias fotosintéticas y empezaron a aparecer las algas verdes o las algas azules o las algas verde azules o las las algas verdes eran las cianobacterias. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? A nivel académico todavía no es claro si las algas hacen parte del reino de los procariotas o hay otros que las definen como las primeras plantas sobre el planeta. Es una discusión que todavía está en veremos. Bueno, no sé si ya se solucionó, pero el momento hasta donde yo sé está en veremos. Pero lo más importante de estas algas es que dentro de su proceso de fotosíntesis implementaron dos fotosistemas. ¿Qué significan estos dos fotosistemas? Bueno, lo vamos a ver en el capítulo exclusivo de fotosíntesis, pero resulta que la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas empezaron a aprovechar la energía del sol, la energía lumínica, y la transformaron en energía química para estructurar sus organismos. Pues resulta que este proceso, la energía de la luz tiene tanta energía que es como pasarse, como cuando uno coge me disculpan el término, una arepa o algo caliente y se lo pasa de mano en mano, como esperando que se enfríe, literalmente, o digamos que metafóricamente más bien, así es el proceso de energía, en donde llega la energía de la luz al fotosistema 2 y pasa y posteriormente pasa al 1 hasta que ya por fin se da una reacción de reducción dentro del ciclo de Calvin. Esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de fotosíntesis. Entonces, estas plantas tenían una fotosíntesis mucho más eficiente, pero incluso si el ambiente estaba demasiado difícil, podían volver y regresar a esa fotosíntesis de las primeras bacterias. Es decir, eran unos organismos mucho más complejos estas algas verdes que aún vivían en el medio acuático. Ya posteriormente aparecieron las embriófitas. Las embriófitas ya estamos hablando aquí sin discusión, estamos hablando aquí ya sin discusión de lo que son el reino vegetal. Estas ya son plantas. Plantas que, como su nombre lo indica, producen embriones. Entonces, estas plantas no tenían vasos conductores, no tenían flores, no tenían frutos, pero ya estaban adaptadas fuera del agua. Y encontramos las primeras que son las hepáticas. Se supone que las denominaron así porque su forma parece la de un hígado. Yo la verdad no veo la forma de hígado, pero bueno, estas son las hepáticas. No soy tampoco un experto en hígados. Y tenían una estructura reproductiva de estos embriones justamente en la hoja, sobre la hoja. Esta es una estructura de espermatozoides en una planta masculina. Y entonces ya empezaron a verse, a diferencia de las algas, empezaron a verse aquí ya plantas que producían embriones reproductivos. Recordemos que el concepto de evolución es como una planta logra perpetuarse en el tiempo, esa especie, y para eso existió y apareció la reproducción. Posteriormente, pues llegaron otras plantas dentro de este grupo de las embriófitas que son las ceratófilas. Y las ceratófilas eran muy parecidas a las hepáticas, pero estas ya tenían un esporofito puntiagudo que parecía como un cacho, aquí dice similar a un cuerno, que podía alcanzar varios centímetros de alto. Es decir, querían empezar ya a generar una estructura reproductiva. Acá están nuestras primeras florecitas. No flor, por supuesto, no son flores, pero digamos que es el origen de estas estructuras iniciales que posteriormente se transformaron en flores. Y por último tenemos los musgos.
Estos son los musgos, los que conocemos y que no debemos arrancar porque no le arranques la piel al planeta, deja el musgo en su lugar, como lo dice el dicho. El esporofito de los musgos, que es esta estructura parecida al cachito de la ceratófila, ya tenía un esporangio en la parte de arriba. No se preocupen por los términos técnicos, lo importante es que entendamos que sobre este tallo embebido ya había un gametofito. Y en la cápsula, en esta parte de arriba, esta parte negrita que ustedes ven acá, se forman esporas haploides por meiosis. Pero profe, esporas haploides por meiosis, tranquilos. ¿Qué es el término haploide? El término haploide se le da normalmente a estructuras reproductivas que tienen la mitad del material genético. En el caso de los machos, de los machos en el reino animal, estamos hablando de los espermatozoides. Los espermatozoides son estructuras haploides. Justamente, pues nosotros, mis espermatozoides tienen la mitad de mi material genético, que al unirlo con, esto mejor es verlo desde esta cámara, que al unirlo con el óvulo, que es la otra estructura femenina haploide, que tiene el material genético de una hembra, se unen y de esa manera se forma un nuevo ser vivo en el reino animal. Pues resulta que estas plantas que nosotros estamos viendo aquí ya empezaron a generar esa estructura de esporas haploides, es decir, con la mitad del material genético para generar todo este proceso reproductivo. Volvamos. Entonces, estos musgos que nosotros estamos viendo acá, pues ya son estructuras que empiezan a decir, aquí va a hacerse una reproducción bastante compleja, que es lo que vamos a ver posteriormente. Algunos ejemplos, cuando uno va, por ejemplo, los fines de semana a una quebrada, a un río, en familia, por supuesto, cuidándonos de la sana distancia en estos días, nos damos cuenta que existen piedras, los troncos de los árboles tienen a todas las embriófitas, tienen una gran cantidad de musgos. Esas son las embriófitas, se encuentran en muchas partes ligadas al agua, porque digamos que estas fueron las primeras plantas que empezaron a salir del agua. Ya posteriormente llegaron las pteridófitas. Las pteridófitas se llaman así taxonómicamente, pero el mejor representativo de las pteridófitas son los helechos. Estos helechos que ustedes ven acá tenían esto que ustedes tienen, porque todavía vemos muchísimos helechos, y tienen los soros, que son esas estructuras que están por debajo de las hojas de las plantas, que se reproducen a través de esporas. Aquí hay una foto de un helecho un poco ya más grandes. Ya tenían entonces un sistema vascular, que es una de las grandes transformaciones que presentan estas plantas, a diferencia de las embriófitas que están pegadas a las piedras, a los troncos, a lo que hubiera. Ya aquí se genera un tallo, y es como adicionalmente de los helechos podemos ver el Lycopodium, por ejemplo, con este tallo y sus respectivas hojas. Tenemos las colas de caballo, que tras del hecho tienen un tallo fotosintético, es decir, un tallo verde. Recuerden que las estructuras en las plantas que tienen el color verde es porque tienen clorofila, normalmente. Eso significa que aquí ellos dijeron, sí, vamos a tener un tallo por donde suba la savia bruta con agua y nutrientes y baje la savia elaborada, pero adicionalmente va a ser verde, es porque es bueno que también haga fotosíntesis, aprovechando de una mejor manera la luz solar. Hay que decir también que los depósitos de carbono existentes, cuando uno encuentra una mina de carbón, un depósito de carbón, son un legado justamente de estas plantas, de los antiguos bosques dominados por plantas vasculares, con tallo, con por decirlo así, venas, que son los haces vasculares de las plantas, sin semilla. Es decir, esta es más o menos la reconstrucción de un bosque carbonífero, en donde, si se dan cuenta, hay helechos, hay troncos, hay sistemas vasculares subiendo agua, haciendo fotosíntesis, colonizando el mundo. Pero si ustedes se dan cuenta, en esta imagen, excepto por una libelulita que hay por acá, no hay flores. Son plantas que tienen sistema vascular, son bosques carboníferos, pero realmente todavía las plantas estaban en su proceso de transformación. Dentro de los más representativos de las pteridófitas tenemos con alrededor de 12.000 especies a los helechos, que son las plantas vasculares más representativas de este grupo, sin semillas, que son más diversas. Tenían esporas, pero aún no se generaba el concepto de semilla. Y miren, por ejemplo, cuando una hoja de helecho está
están haciendo realmente es muy bonita. Esto es geometría natural, geometría sagrada es esto. Es perfecto. Bueno, continuemos. Llegan entonces las plantas ahora sí con semilla y flor desnuda. Con semilla desnuda y flor, con semilla y flor desnuda, perdón. ¿Qué significa este concepto? Hablemos de las gimnospermas. Las gimnospermas son este grupo de plantas. Perdónenme, es que ustedes no lo saben, pero acabé de hacer un video que quedó. Entonces estoy repitiendo este video, pero bueno, no se preocupen que es con mucho cariño. Entonces, pero ya se me está yendo un poquito la voz. ¿Qué pasó con las gimnospermas? Las gimnospermas ya plantean, se dice que sus semillas están desnudas, estas que ustedes ven acá, porque a diferencia de las angiospermas, que las vamos a ver más adelante, no están dentro de un fruto. Estas semillas están acá, metidas dentro de estas ramificaciones, y por eso se les dicen semillas desnudas. Dentro de estos tenemos los conos masculinos, que son estos delgaditos que ustedes ven, y los conos femeninos, que son este que ustedes pueden ver acá. Anteriormente aquí están los conos masculinos que emiten el polen que cae sobre los conos femeninos. ¿Cómo era la polinización en ese entonces? Perdón. ¿Cómo era la polinización? La polinización era anemófila, es decir, por el viento. Como no habían insectos, no habían pájaros, no habían... Simplemente pasaba el polen a través del viento, caía sobre la flor femenina y de esa manera era que se dispersaban, se generaban las semillas y se dispersaban para propagar esta especie. Dentro de este grupo también muy importante mencionar a las secuoyas, que tienen algunas plantas más de 2000 años de antigüedad, están vivas, incluso he visto por ahí unos por donde pasan carros por debajo, son los seres más grandes que hay sobre el planeta, las secuoyas que hacen parte de este grupo de las gimnospermas. Hablemos ahora, bueno, aquí está un poco la flor de ellas. ¿Qué nos falta entonces en toda esta ecuación? Pues resulta que llegaron los polinizadores y los diseminadores. Llegaron los insectos, llegaron las aves, llegaron los murciélagos, llegaron los mismos mamíferos a comerse, llegaron, es decir, estaban ahí, llegaron a la naturaleza y las plantas que dijeron, pues bueno, ya que están estos seres acá, pues aprovechemos para nosotros usarlos a ellos para nuestros procesos de polinización, reproducción, dispersión de semillas. Entonces, aquí ya entran lo que son las angiospermas, las plantas con flor. Estas plantas que vemos de colores, fíjense que las angiospermas son plantas vasculares, es decir, también ya tienen un tallo, haces vasculares, con semilla, es decir, producen semillas y las únicas que producen flor y fruto. Aquí ya estamos hablando del fruto. En el caso de los pinos no hay fruto. Estábamos hablando de estos de acá, simplemente esta era la flor y aquí se producía la semilla. Pero en las angiospermas, aquí ya hay un fruto. ¿Por qué? Porque el fruto es el cebo que usaron las angiospermas para algunos mamíferos. Es decir, llegaba un mamífero y se encontraba una manzana, un miquito, un marsupial, bueno, en fin, y llegaba, pues se comía la manzana y se iba dispersando la semilla. En el caso de las flores, también empezaron a ser vistosas, ya eran flores complejas, con colores, con formas que ya vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de las angiospermas un poco más de lleno. ¿Qué significa angiosperma? Angio significa cámara cerrada, el fruto, y esperma, semilla, angiosperma. Entonces, por ejemplo, tenemos, miren, es que la patilla, la sandía, la manzana, el cacao, la granadilla, el maracuyá, bueno, en fin, podría mencionar aquí todos los frutos, todos esos hacen parte de este mundo de las angiospermas, que es como conocemos hoy a las plantas superiores, que normalmente trabajamos mucho en los sistemas de producción agrícola. Este grupo de plantas, también grandote, son las más numerosas que hay en el reino vegetal, se dividió en otros dos grupos inmensos. O sea, estos dos grupos fueron fundamentales. Las monocotiledonias y las dicotiledonias fueron, dentro de las angiospermas que acabamos de hablar, fueron dos grupos que dijeron, aquí hay polarización.
Yo me voy por acá y usted se va por allá. Suerte, campeón. Y son las monocotiledonias y las dicotiledonias. Las dicotiledonias se caracterizan, pues como su nombre lo indica, porque la semilla tiene dos cotiledones. Es como cuando uno siembra un frijol, que ahorita vamos a ver unos ejemplos de las dicotiledonias. Lo primero que sale son dos cotiledones gruesos, carnosos. Esos cotiledones se encargan de darle energía a la semilla mientras la planta se establece en el sitio donde se sembró. Entonces y uno dirá, pero y las monocotiledonias, como el caso del maíz, solo saca un cotiledón. Ustedes dirán, profe, ¿y de verdad esa diferencia genera este tema de división tan grande? Sí, genera dos grupos inmensos que son las mono y las dicotiledonias, que por ejemplo, en el caso, permítanme se las muestro acá en esta cámara, en el caso de, a ver, aquí viene la lucecita, fíjense esta hoja, estamos hablando de a ver, camarita, estamos hablando de las dicotiledonias. Fíjense que las ramas, en el caso de la violeta, son hojas que son ramificadas. Fíjense que forma como una espina de pescado. Eso es característico de las dicotiledonias. Las dicotiledonias se caracterizan cuando ustedes salgan a campo, dense cuenta y hasta caña, no, esto es una dicotiledonia. ¿Por qué? Porque es una planta que tiene esas hojas así, ramificadas, mientras que las monocotiledonias son como el pasto. En el caso del pasto, todas las nervaduras de la hoja son paralelas. Miremoslo un poco acá que tengo justamente la información. Fíjense cómo en el caso de las dicotiledonias las nervaduras son normalmente ramificadas y en el caso de las monocotiledonias son paralelas. ¿Sí? Eso también es un distintivo de estos dos grandes grupos. En el caso de las dicotiledonias, los haces vasculares están ordenados. Es como cuando la gente dice cortan un árbol y si tiene tantos anillos es porque tenía tantos años. Es cierto, pero solo pasa en las dicotiledonias. En el caso de las monocotiledonias, los haces vasculares están esparcidos de manera aleatoria, entonces no se generan esos anillos. En el caso de las flores de las dicotiledonias normalmente son con estructuras de 4 o 5, mientras que de las monocotiledonias, normalmente son de 3 o múltiplos de 3. Y el grano de polen en las dicotiledonias tienen 3 poros normalmente, y en el caso de las monocotiledonias tienen solo un poro. Entonces vamos a empezar a hablar un poco de el grupo de las dicotiledonias. Miren, acá hay una foto hermosísima. Ustedes se pueden dar cuenta de cómo estos son los dos cotiledones. Cuando uno siembra la semilla, lo primero que nacen son estos dos cotiledones que ustedes ven acá, que son los que le dan la energía a la planta. Y ya posteriormente vienen las hojas verdaderas de la planta que nosotros estamos sembrando. Eso es característico de las dicotiledonias. Dentro de estas encontramos a la familia Lauriacea. Encontramos muchas familias. Yo quisiera mencionarles todas, pero es que no acabaría, pero les voy a dar una de las más representativas. Por ejemplo, la familia Lauriacea, que es de la que hace parte el aguacate, o la familia Magnoliacea. Fíjense que estas son de las familias menos evolucionadas, si la teoría de la evolución fuera correcta, es de las más primitivas, ¿sí? Son flores que incluso no tienen gran vistosidad, pero bueno, digamos que hacen parte ya de este grupo de las angiospermas y en especial de las dicotiledonias. Fíjense, por ejemplo, la flor del magnolio. La flor del magnolio, yo no sé si les recuerde un poco esa flor un poco primitiva de las coníferas, del pino, aquí en la parte interior. Ahora, hay que decirlo, la flor del magnolio es un espectáculo hermoso. O sea, uno ve una flor del magnolio y uno dice, ya, o sea, es divina, pero sus estructuras aún son un poco primitivas. Hablemos ahora de la pasifloracia. Ya aquí uno ve unas transformaciones muchísimo más interesantes, ¿sí? Esta, por ejemplo, es la flor de la maracuyá. Esta es, creo que la de la curúa, y esta es la de la gulupa, si mal no estoy, o de la granadilla. Bueno, el caso es que estas flores ya se ven mucho más complejas. Se llaman pasifloracia porque mucha gente le llama las frutas de la pasión, pero digamos que se equivocaron de pasión, porque cuando ustedes ven esta estructura de manera horizontal, es como si estuviera Jesucristo crucificado. Entonces no habla de la pasión que nosotros creemos, sino de la pasión de Cristo. Por eso es que esta familia se conoce como la pasifloracia. Tenemos las solanáceas. Las solanáceas, miren, son
una familia especialísima, son una familia supremamente especial. Esta es la flor de la papa, la flor del tomate, la flor del lulo, la del tomate de árbol, me falta la de la uchuva, y se caracterizan porque además de hacer lo que hace una planta normal, producen metabolitos secundarios. ¿Qué significa esto? Que además de que sube la savia elaborada por sus tallos que ustedes pueden ver acá normalmente, y bajan los fotoasimilados con la savia elaborada, producen otros metabolitos, producen otras sustancias. Y por eso es que estas plantas son tan apetecidas por insectos, por bacterias, por hongos. Son unas plantas complejas. Yo a los estudiantes del programa les digo que estos cultivos en especial son nivel experto. Es decir, si ustedes van a empezar a meterse en el mundo de los cultivos y a sembrar, no empiecen por acá, empiecen por unas familias un poco más sencillas, más, digámoslo entre comillas, fáciles de sembrar, porque estas las persiguen enfermedades, la verdad son complejas. Cuenten con un buen asesoramiento si van a empezar con esta familia, porque la verdad no son fáciles. Justamente por esos metabolitos secundarios que tienen que las hacen tan llamativas hacia diferentes organismos. Adicionalmente, hay que decirlo, con las solanáceas, la verdad es que el aporte en términos farmacéuticos de estas plantas, justamente por esos metabolitos, también es enorme. A la salud es importantísimo, a la herbolaria, la medicina, toda la farmacología empezó por la herbolaria. No podemos olvidarnos de eso. Yo sé que eso quedó atrás gracias al oscurantismo que vivió la humanidad en los siglos, bueno, no tengo ahorita claro los siglos, pero sí un momento en el que si ustedes les daba un estornudo y llegaban a prepararse una agüita con limón y jengibre, eso era brujería y para la hoguera. Y todas estas plantas, todas esas recetas vienen de la herbolaria y ayudaban principalmente pues a la salud. Entonces hay que tener en cuenta esta familia principalmente por eso. Tenemos a las cucurbitáceas. Perdónenme, que es que ya me estoy quedando sin voz. Y las cucurbitáceas son esa familia, por ejemplo, esta es una flor de uyama, esta es una flor de pepino, esta es una flor de sandía, esta es una flor de zapallo posiblemente. Esas son también otra familia de enredaderas, pues la mayoría son, sí, todas son enredaderas. Y bueno, son también una familia bien interesante que la traigo a colación porque realmente hay muchas maneras de clasificar las plantas. En este caso existe otra variación y es la posición del ovario. Fíjense que en el caso de las cucurbitáceas el ovario es ínfero. Fíjense que se empieza a formar fíjense que se empieza a formar este fruto por debajo de la flor. Eso significa que es de ovario ínfero y por lo tanto existe un grupo importante que se va por las flores de ovario ínfero, así sucesivamente se van generando los órdenes, los subórdenes, las clases, las divisiones, los géneros y hasta llegar a la especie. Tenemos también, y por último, a pesar de que hay muchas más, se nos quedan por fuera las rosáceas, se nos quedan por fuera hay una cantidad impresionante de familias que los invito a que profundicen un poco más en esto. Tenemos las asteráceas. Las asteráceas son las más evolucionadas, entre comillas, de las dicotiledonias. ¿Por qué? Porque estas gérberas que ustedes ven acá, el diente de león, las margaritas, no son flores, son inflorescencias. ¿Qué significa? Que están agrupadas en el interior una cantidad de flores. Por eso se llaman inflorescencias. Hay muchas flores dentro de esta estructura. Entonces, fíjense, una flor es esta. Esta es una flor que al polinizarse, pues me formará mi semilla. Por eso cuando yo soplo un diente de león, soplo un montón de semillas. Lo mismo pasa con el girasol. El girasol cuando se poliniza bota un montón de semillas de toda esta estructura que es lo que se conoce como la flor en capítulo, que es una flor que tiene es una inflorescencia que tiene muchas flores. Entonces fíjense ya cómo llegamos a este nivel de evolución dentro del grupo de las dicotiledonias. Pasamos ahora a las monocotiledonias. Este es, por ejemplo, así es como germina un coco o una palma. También son de las monocotiledonias que fíjense cómo las hojas, las nervaduras son completamente paralelas, a diferencia de las
de las dicotiledóneas, que son ramificadas las nervaduras, estas son completamente paralelas. El pasto, el maíz, hacen parte de las monocotiledóneas. Perdónenme que me pase aquí. Hablemos ahora de una familia de las monocotiledóneas, la familia Arácea. Es donde tenemos, por ejemplo, al anturio, al cartucho, a la cuna de Moisés. Y fíjense que aquí también la estructura floral es una inflorescencia. Es decir, son una cantidad de flores que pues obviamente le va a facilitar a la flor todo el proceso de polinización y a la larga la reproducción, que según la teoría de la evolución viene siendo el perpetuar la especie a través de la reproducción o de la propagación. La reproducción y la propagación son dos conceptos diferentes. No es lo mismo decir reproducir que propagar. Eso lo vemos en la tercera semana, en la tercera semana cuando hablemos de reproducción y propagación vegetal. Miremos ahora el caso de la musácea. La musácea es la familia de los plátanos, la familia del banano, todas estas familias que se caracterizan porque tienen un pseudotallo. Es decir, realmente no tienen un tallo específicamente hablando. Es decir, esto que ustedes ven acá es realmente la base de la hoja que al unirse con las otras van formando un tallo. Pero no es un tallo explícitamente o teóricamente como lo conocemos, como estos tallos que ustedes están viendo aquí, estos árboles, perdonen que no puedo salirme aquí de la presentación, pero esos tallos que están aquí de fondo en toda esta escena, esos sí son tallos. En el caso de las musáceas no sucede eso, y por eso es que cuando suceden muchas tormentas, muchas borrascas, y tras del hecho el árbol parió, o parir se le dice cuando emite la flor, y ya empieza a cuajarse el racimo. Tenemos primero que todo un racimo de 50 kilos, una borrasca brutal, un tallo que es falso, porque pseudotallo significa falso, y tras del hecho un sistema radicular que no es pivotante, sino fasciculado. Pues por eso es que uno de los mayores riesgos en el cultivo del banano y del plátano son justamente los volcanientos. Hablemos de la familia Poaceae, antes conocida como la familia Gramínea. Cuando uno habla de las gramíneas, efectivamente los pastos. Estos son los pastos, la familia de los pastos y la familia de la guadua y el bambú. Fíjense cómo son las estructuras reproductivas a través de estos rizomas, en donde van, o estolones, por ejemplo en el caso del kikuyo, el estolón, en donde van creciendo y creciendo y van, esto es que el pasto es brutalmente invasivo. Ese sí tiene un sistema evolutivo bastante interesante porque uno encuentra pastos en todas partes. Y por ejemplo se menciona mucho que la guadua o el bambú, que son de la misma familia, es un pasto gigante. Y si nos ponemos a mirar, puede que se tenga razón, puede que se esté en lo correcto, porque la guadua y el bambú es la planta que más rápido crece al día. Puede llegar a crecer entre 12 a 15 centímetros diarios cuando ya es una planta madura. 12 a 15 centímetros, imagínense, 12 a 15 centímetros, o sea, eso se debe crecer al día. Esa es la planta que más rápido crece. Yo creo que también pues tiene sentido al ser parte de la familia de los pastos. Y terminamos todo este viaje desde las bacterias, pasando por las embriófitas, siguiendo con las pteriófitas de los helechos, pasando por las gimnospermas de los pinos, llegando a las angiospermas con las dicotiledonias y ahora con las monocotiledonias, a la familia más evolucionada del reino vegetal, la familia de las orquídeas. Podría hacer incluso todo un capítulo hablando de orquídeas y no terminaríamos. Son especiales esta familia, por eso es que son tan comercialmente pedidas, porque de por sí incluso tienen un riesgo dentro de su evolución. La evolución cobra un precio. Ellas, en vez de botar el polen como lo hace el maíz, como lo hacen una cantidad de plantas que lo botan, y si llega y cae, son granos de polen que se esparcen por el viento, se los llevan los insectos, en fin, ellas sí crearon esta estructura que ustedes ven acá, los polinios. Concentraron todo su polen en estos dos granos. Todo el polen está aquí. Entonces llega un insecto, entra por acá, se le pega la espaldita al tórax del insecto, y cuando va a otra parte, a otra flor,
nuevamente mete los polinios y se fecunda la flor. Pero todo se fue en esa única oportunidad. Entonces es una especialización que representa un riesgo muy grande debido a la especialización. Las estructuras de la flor son espectaculares. Hay unas que incluso se parecen al insecto que ayuda al proceso de la polinización. Es realmente, es una familia que tiene muchísimo de lo que podríamos hablar. Este que ustedes están viendo acá es el Cymbidium. Estas son Cattleyas, estas son Dendrobium, las hermosas y enigmáticas Masdevallias y las divinas Phalaenopsis, la flor yo creo más linda del reino vegetal. De esa manera terminamos este viaje por todo el proceso de la evolución, o más bien llamémosla la transformación de las plantas a través del tiempo. Miremos cómo es esta diversidad. Miremos, por ejemplo, las briófitas, esas primeras, las hepáticas que se parecían a un hígado, solo tienen 9.000 especies identificadas, musgos 15.000, de los musgos es el grupo más representativo de las briófitas. De las plantas vasculares sin semilla, las pteriófitas, tenemos a los helechos como los más representativos con 12.000 especies. De las gimnospermas, los pinos, principalmente las coníferas, tenemos 600 especies, y de las angiospermas, plantas ya con flor, tenemos a las monocotiledóneas con 80.000 especies y a las o las dicotiledóneas con más de 180.000 especies. Realmente es un reino bastante biodiverso, y bueno, tal vez los quiero invitar a que profundicemos en todo este tema cuando ustedes vayan por ahí, estén trabajando o vayan por el campo, por la naturaleza, de paseo con su familia, un fin de semana, el festivo o en el trabajo mismo, empiecen a identificar este tipo de plantas. ¿Y cómo lo pueden hacer? Yo la verdad, estas aplicaciones no me dan un peso, pero yo las uso, o sea, no les estoy haciendo propaganda comercial. Yo las tengo instaladas en mi celular, son gratuitas, en Android. Tenemos eNaturalist, que nos permite identificar. Ustedes toman la foto ahí con esta aplicación y les dice nombre científico, incluso no solo de plantas, sino también creo que involucra animales. PlantSnap y PlantNet sí es enfocado principalmente a plantas muy buenas. Yo la verdad la que más uso ahorita es PlantNet. Me gusta mucho. Le dice a uno nombre científico, nombre, familia, bueno, le da toda la taxonomía, incluso le da algunos consejos para cuidarlas. Entonces, bueno, digamos que de esa manera, ahora sí terminamos este maravilloso viaje por el mundo de las plantas. Espero que les haya gustado, para que la próxima vez que veamos una planta entendamos también todo lo que hay detrás en términos históricos de lo que han tenido que vivir, glaciaciones, tiempos calientes, tiempos fríos, y hoy en día siguen ahí, brindándonos oxígeno. Para mí, la verdad, y se los he dicho muchas veces, si el término de evolución es correcto, creo que los seres más evolucionados sobre el planeta Tierra son las plantas. No viven de ninguna otra especie, tienen la capacidad de producir ellas su propio alimento y tienen la sabiduría de quedarse en un sitio esperando a que las cosas sucedan y siendo felices, creo yo, cuando florecen, entrando en dormancia, cuando se deshojan. Bueno, la verdad es que son unas plantas de las que vamos a hablar bastante. Para eso es esta segunda temporada. Hablemos de plantas, y espero que les haya gustado esta grabación. Si les gustó, ya saben, le dejan un like, se suscriben, porque van a venir posteriormente más capítulos. Incluso en sus comentarios me gustaría que me dijeran de qué quieren que podamos hablar de plantas, de herbolaria, de fotosíntesis, bueno, en fin, de lo que ustedes consideren. Obviamente vamos un poco ligados a la estructura de las temáticas que se dan en sistemas de producción agrícola 2, pero podemos orientarla en algunos casos a las temáticas que ustedes pues consideren importante que veamos. Muchísimas gracias. Me despido ya entonces de ustedes, y nos vemos el próximo sábado en la mañana. Ya a ustedes les va a aparecer, si activan la campanita, les va a aparecer el momento en el que yo esté publicando este video. Gracias por ver el primer capítulo de la segunda temporada de El Profe del Agro, Hablemos de Plantas.